Hola a todos, espero estén muy bien. Muchas gracias por compartir este espacio. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre un tema bastante particular, bastante interesante, denominado cómo planear un curso universitario. Analice por un momento las siguientes tres imágenes y responda a la pregunta, ¿le gustaría a usted ser árbitro en este lugar? La verdad estaría muy complicado. Y los problemas están relacionados a lo que es evidente, cómo se marca la cancha. Para desarrollar un curso es necesario conocer el propósito de algunos de los ingredientes principales. En primera instancia vamos a hablar de un documento denominado programa. El programa es una guía docente, ¿ok? Es un documento que me explica cómo se estructura un curso, de qué se trata, cómo se va a evaluar, en qué elementos está fundamentado. El programa normalmente es proporcionado por el centro de estudios. Sin embargo, cuando vamos a suscribir un curso libre o algún tipo de capacitación, puede ser presentado y elaborado por el mismo docente. Normalmente tiene un formato común que nos permite hacer comparaciones entre diferentes cursos y también nos permite dimensionar las actividades que se van a realizar en el curso. Como segundo elemento tenemos el cronograma. El cronograma va a ser la calendarización de esas actividades. Es decir, el programa me define una estructura, es una guía de educación, es una guía para el docente y para el estudiante, y el cronograma me va a permitir calendarizar, ¿okay? Poner ese programa, hacerlo vivo y utilizar a partir del tercer elemento, que son los recursos, ¿okay? Cada uno de esos elementos para poder orquestar todo el aprendizaje a través de las actividades. Entonces, como recursos vamos a tener todas estas herramientas didácticas, vamos a tener herramientas tecnológicas y vamos a tener insumos bibliográficos que van a diversificar las opciones de aprendizaje, las opciones de conocimiento y las distintas formas que podemos eh, utilizar para implementar en los objetivos. Así que estos son los ingredientes principales, ¿okay? Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. El programa es una guía docente. Es una guía que se pone en las manos de los estudiantes. Normalmente tienen un formato común para facilitar la comparabilidad de los documentos con otros cursos. Tiene la característica de albergar cierta información útil para el desarrollo del curso. Tiene algunos elementos esenciales que necesitamos entender con cuidado. En primera instancia, los datos de la materia, el nombre completo de la materia sin abreviaturas, sin que le falten palabras. El código de la materia es fundamental, que nos permite distinguirlo. A veces tenemos entre distintas carreras materias con nombres muy parecidos y el código es el que permite distinguirlo. Vamos a tener la cantidad de créditos, entendiendo el crédito según el CONARE acá en Costa Rica como una unidad valorativa del trabajo del estudiante que equivale a 3 horas reloj semanales de trabajo del mismo durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor. Esa es la definición de crédito contenida en el convenio para unificar la definición de crédito en la educación superior de Costa Rica. Como les digo, un documento del CONARE. En ese sentido, tenemos que prestarle atención al creditaje que define nuestro curso. Si el curso es de 2 créditos, de 3, de 4, de más créditos, esto es lo que nos define la carga de trabajo académico que va a tener el estudiante, la carga de trabajo que va a tener el docente. Entonces el creditaje es importantísimo tomarlo en cuenta a la hora de ver un curso. Otra información referente acá podría ser el tipo de curso que estamos brindando. Puede ser un curso troncal, es decir, un curso de la formación específica de la carrera del estudiante, o un curso de servicio, que se entiende como este tipo de materias que proporcionan un saber o un conocimiento complementario de carácter integral para la formación del estudiante. También vamos a encontrar el nombre del docente, el ciclo lectivo al cual pertenece, porque el programa
podría tener alguna variación entre uno y otro. Algunas veces se define si existe algún requisito o algún correquisito con esa materia. ¿Por qué razón? Porque hay materias que ya son más avanzadas, sobre todo cuando vamos adelante en la carrera, vamos a encontrar materias que tienen un correquisito, es decir, una materia que debe llevarse de manera paralela para poder complementar la formación, o una materia en la cual ya el estudiante debería dominar esos conceptos para poderla matricular. Es fundamental que sepamos esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que define el nivel de profundidad con el que vamos a imprimir el curso. Por otro lado, vamos a tener la descripción del curso. Eso es una introducción del curso. Hace énfasis en el rol que juega la materia en el proceso de formación de la carrera. Recordemos que estas guías docentes o estos programas pertenecen a una malla curricular. Esta malla curricular es un proceso educativo que ya está formado, que ya está articulado normalmente por bloques que vamos a encontrar en ciclos lectivos. En algunos casos van a ser bimestrales, en otros casos van a ser cuatrimestrales, en otros casos semestrales, dependiendo del centro de estudios. Sin embargo, vamos a encontrar bloques de materias que los estudiantes van cursando en cada nivel, pues estos bloques de materias representan un saber diseñado desde el punto de vista de la carrera. Cada ciclo tiene un propósito de formación, por lo tanto nuestro curso cumple una función, cumple un rol esencial en ese ciclo de aprendizaje del estudiante. Esa es la razón o la descripción del curso. Por otro lado, tenemos los objetivos. Los objetivos son las metas que el estudiante alcanzará al finalizar el curso. Entonces tenemos que pensarlas muy bien, tenemos que desarrollar muy bien esta parte y tenerla muy en cuenta porque el objetivo es el que va a guiar si el curso logra su propósito o no. Hasta dónde, qué profundidad tiene que llevar mi curso, qué manejo tiene que desarrollar el estudiante de los conceptos, siempre van a ir orientados a un objetivo particular y en este caso el programa es el que lo define. Por otro lado, vamos a encontrar los objetivos específicos. Son metas, como dice la palabra, más específicas. Nos permiten estructurar las unidades de los cursos. Uno puede perfectamente tomar los objetivos específicos y dedicarles una unidad completa a cada objetivo o actividades más puntuales. Tal vez no sea suficiente o no sea una unidad tan exacto, pero sí podríamos dedicar actividades específicas para cumplir cada uno de los objetivos. Recordemos que existen objetivos que son conceptuales, es decir, que permiten el desarrollo de conceptos. Otros objetivos van a buscar el desarrollo de habilidades procedimentales, de técnicas, de procesos, de procedimientos propios de la formación de la carrera del estudiante. Y otros objetivos van a ser actitudinales, es decir, buscan incidir en la conducta, en la opinión, en la actitud, en la formación específica más ética del estudiante con respecto a la carrera. En esta página de ejemplo vamos a encontrar en último lugar la metodología. Es una explicación del enfoque pedagógico utilizado y cómo define el uso de las técnicas educativas para lograr los objetivos. Pues la metodología, uno de los usos más frecuentes es que el docente normalmente ponga, se aplicará clase magistral. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre las clases magistrales. Sin embargo, tomemos en cuenta que la metodología es una explicación del enfoque pedagógico. Es decir, cuál es la ruta desde un enfoque eh, más explicativo, cuál es la ruta metodológica por la cual yo voy a lograr los objetivos. Mi curso busca una concepción tal vez más constructivista, más cognitivista, tal vez más conductual, tal vez busca una combinación de estos enfoques. Bueno, la idea es poder explicar cuál va a ser ese enfoque para poder llegar y completar cada uno de los objetivos que están propuestos. Recordemos que en la metodología lo que estamos realizando es una descripción de los diferentes insumos, de los diferentes caminos que va a tener nuestro curso. Continuando con el programa, por acá en esta segunda página de ejemplo, vamos a tener los contenidos o temas.
Bueno, pues cada materia tiene sus condiciones especiales para definir los contenidos. En este caso, pues la materia, como decíamos anteriormente, va a depender del rol que juegue dentro del plan de estudios. Así, de esta forma, hay contenidos que son medulares y hay que darles mucha importancia. Habrá otros que no son tan fundamentales y por lo tanto se pueden planear en menos actividades o se pueden lograr con menos actividades o menos horas de trabajo. Siempre tenemos que tener en cuenta que los contenidos o los temas que vemos en nuestro curso deben estar lo más actualizados posibles. Hay que abordarlos en su totalidad. Podemos en algún momento introducir algún elemento nuevo que no es en el programa, pero no podemos quitar alguno de los que sea ahí, salvo que exista ya una reforma institucional del programa de estudios como tales. Podemos dar la formación complementaria que creamos conveniente a los estudiantes, pero recordemos que los contenidos que están ya fijados en el programa son un currículum específico que tiene que desarrollarse con cada uno de ellos. Por acá vamos a tener la evaluación. Bueno, la evaluación es el espacio donde definimos cómo vamos a medir, cómo vamos a eh, especificar la manera en que el estudiante va a aprobar el curso. Así que esta evaluación debe ser clara, debe ser específica. Deben estar bien especificados los pesos porcentuales de cada actividad y, por supuesto, una vez explicada y validada por cada uno en la clase, en ese primer día de clases, por favor no la cambie, que no varíe la evaluación durante el curso, porque esto puede traer confusiones y disconformidades. Hay que tomar en cuenta, algunos cursos van a ser orientados hacia el conocimiento memorístico, hacia el saber un poco más de una metodología más conductual, porque el curso así lo determina la naturaleza del curso. Otros cursos tienen una naturaleza diferente y pueden ser cursos un poco más abiertos, un poco más flexibles, con actividades muchísimo más participativas que otros. Así que todo depende de la naturaleza del curso. No existe una evaluación que sea única porque todo va a depender del tipo de curso que estamos dando. Y por acá, de último, tenemos las referencias bibliográficas. Esta es una sección importantísima, importantísima. La seriedad de un curso depende del conocimiento del docente, pero también de las fuentes que utiliza el docente para sustentar, para fundamentar ese conocimiento que viene a transmitir. Lo que realizamos en una clase es pues, poner todo ese conocimiento que hemos adquirido de fuentes bibliográficas válidas y confiables, ponerlo en clase, orquestarlo con las diferentes técnicas que llevemos. Entonces, las referencias bibliográficas se convierten en el sustento que tienen cada una de nuestras clases. Dice, además de utilizar la bibliografía señalada en el programa entregado por la universidad, nutra su curso con insumos bibliográficos válidos para la comunidad académica. Entonces, claro, ¿podemos agregar más? Podemos agregar, por supuesto que sí. Todo esto va a ser nutrir el conocimiento sobre la base de lo que tenemos en esta guía académica, en esta guía didáctica que tenemos ya denominada programa. Por acá tenemos un segundo elemento que se llama el cronograma. El cronograma es un instrumento que nos permite calendarizar las actividades del curso. La estructura básica de un cronograma es fecha, actividad. Sin embargo, podríamos aprovechar este tipo de cuadro, este tipo de formato y agregar algunos espacios, algunos campos más que me permitan planificar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta propuesta que les adjunto de ejemplo, le pongo no solamente la semana, sino también el contenido curricular. Asignamos un objetivo específico a cada uno de esos temas, una bibliografía para sustentar la clase en ese momento y las diferentes actividades que se realizarán durante las clases. Pues esto me permite una guía más clara para ir ejecutando el curso. Así que planificamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y también puede ser una herramienta de planeamiento didáctico. Bueno, existen formatos diferentes para un planeamiento didáctico. Eso lo podemos encontrar en distinta bibliografía que existe al respecto. Sin embargo, podemos ir transformando nuestro cronograma en una especie de planeamiento
para que sea más fácil de entender y pueda ser llevado con más orden y mayor sustento por parte del docente. Como tercer elemento vamos a encontrar los recursos didácticos. Bueno, los recursos didácticos tienen que ver con todas aquellas herramientas de las cuales el docente puede disponer para dar su clase. ¿Okay? Cuando nace la docencia universitaria, debemos recordar que nació con un contexto histórico muy diferente al que tenemos hoy en día. Así que las actividades académicas van a estar marcadas por otro tipo de procesos más dinámicos en la actualidad, más participativos incluso. Pues la clase magistral sigue siendo una de las técnicas más utilizadas por los docentes. Y no es que haya que desecharla como tal, puesto que la clase magistral es un recurso importantísimo, valiosísimo cuando se trata de compartir algún conocimiento específico, algún saber, algún área de conocimiento que una persona domina con mucho rigor. Pues tenemos que tomar en cuenta entonces que existen otros recursos también que podemos utilizar junto con la clase magistral. Así que, por ejemplo, aquí les dejo textos de lectura, videos, audios, mesas redondas, simposios, panel, foros, Philips 66, grupo de discusión, método de caso, dramatizaciones. Podemos utilizar juegos de roles, proyectos, lluvias de ideas, realizar foros con teatros, seminarios, conferencias, jornadas, congresos, mapas conceptuales, realizar esquemas, construir rotafolios, carteles, hacer reportes de investigaciones, redactar ensayos, brochures, infogramas, planear giras educativas o prácticas de laboratorio, realizar experimentos, llevar a cabo portafolios o diarios de campo, bitácoras, aplicar entrevistas, encuestas, exposiciones, visitas guiadas, dibujos. Bueno, como ven ustedes, tenemos una gran cantidad de recursos didácticos y existe bastante bibliografía y lugares y sitios web que nos pueden proporcionar grandes opciones para poder diversificar los recursos que podemos utilizar en nuestras clases. La bibliografía o referencias bibliográficas, como sería mejor llamarlo, es el fundamento de nuestro curso. ¿Okay? Es el sustento bibliográfico de toda la materia del curso que vamos a impartir. Así que todos los temas o contenidos que están expresados en el programa deben tener un insumo, deben tener una fuente específica y que sea confiable, que sea válida para la academia y principalmente que esté actualizado. Así que cuando utilizamos bibliografía, referencias bibliográficas, debemos tener en cuenta que hay que tener un estilo de publicación, un estilo único. No podemos variar y que unas estén en un formato, otras en otro. Pues los centros de estudio normalmente definen algún estilo particular. Sin embargo, recordemos que hay estilos específicos para las ciencias de la salud, estilos específicos para las ciencias del comportamiento o para ingenierías. Bueno, aquí lo ideal sería que conozcamos si vamos a producir literatura o si vamos a utilizar literatura de alguna de estas áreas específicas o si vamos a centrarnos en un solo sistema de citación de fuentes y referencias. Para el caso de esta universidad es el Manual de Publicaciones de la APA, sexta edición. Sin embargo, podemos encontrar, cuando se ingresa al mundo de las editoriales y las publicaciones, vamos a encontrar todos estos otros manuales de publicaciones también. Como digo, existen varios. Entonces, nuestra responsabilidad como docentes es conocer sus variaciones, conocer sus aplicaciones y poderlas desarrollar también en nuestras clases, en nuestros cursos y fundamentalmente en esa lista de fuentes que tenemos denominadas referencias bibliográficas. Se recomienda rotular con la referencia bibliográfica folletos, presentaciones en PowerPoint, fotocopias, lecturas, todos aquellos insumos que normalmente en una clase podríamos tener, podríamos dar. Por ejemplo, que demos un folleto, que asignemos una fotocopia, recomendemos un video en internet, algún documento o en la web, cosas como esas que nosotros podamos tener también la referencia para que el estudiante en futuros cursos o en futuros trabajos, como el trabajo final de graduación, por ejemplo, ya sea tesis, proyectos, pruebas de grado, pueda utilizar estos insumos bibliográficos también.
Los investigadores no afirman que las palabras e ideas de otros sean suyas. Dan crédito cuando es debido. Esta frase está en el estándar 8.11 del Código de Ética del Manual de Publicaciones de la APA y resume perfectamente la idea de esta sección. Dar crédito a quienes han logrado estas publicaciones, a quienes han realizado el trabajo académico, no apropiarnos irresponsablemente de la información, sino dar crédito cuando es debido. La evaluación, esto es uno de los temas más interesantes y a veces más controversiales también, y a menudo las preguntas de muchos docentes siempre van hacia el sentido de cómo evalúo tal tema, cómo hago para calificar tal contenido, cómo se estructura un examen, entre otras preguntas también de mucho interés. Pues tenemos que tomar en cuenta que la evaluación, ¿ok?, está basada en algo que denominamos criterios de evaluación. Y la importancia del criterio de evaluación se puede entender a través de este ejemplo. Voy a hacerlo con esta pregunta. ¿A qué temperatura debe estar el agua? Piénselo por un momento. Pero, ¿verdad que nos hace falta información? Necesitamos saber para qué queremos esa agua. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar al agua? Porque de eso va a depender la temperatura. Si queremos el agua para hacer un té o para hacer un café, pues necesitamos que esté caliente. Si queremos el agua para enfriar una pieza, para apagar un incendio, si queremos el agua para algún otro uso específico, la temperatura a la cual requerimos que esté va a variar. Así que esto es precisamente lo que pasa en la evaluación. Necesitamos saber para qué es que el estudiante tiene que dominar tales conceptos. ¿Para qué es que el estudiante tiene que saber tales procedimientos? ¿Para qué es que el estudiante tiene que desarrollar tales actitudes? Bueno, ese es precisamente el fin de la evaluación. Entonces, ¿cómo definimos eso? A través de los objetivos. Ellos son los que marcan el rumbo. Recordemos que los objetivos son los que nos dicen qué es lo que se tiene que desarrollar en el curso, cuál es el propósito de ese curso. Así que el objetivo es el que me va a decir cómo tengo que evaluar. La evaluación es bidireccional. Pues históricamente hemos creído tal vez que la evaluación solamente evalúa a los estudiantes, pero en realidad no. Una evaluación desde un punto de vista más reflexivo en la pedagogía evalúa también al docente, evalúa nuestra forma de impartir nuestra didáctica, evalúa nuestro conocimiento como docentes también, incluso evalúa nuestra forma de evaluar como docentes. Entonces recordemos que la evaluación es bidireccional. Por supuesto, se expresa el resultado final en una nota, tal vez en el caso nuestro no, pero sí debería existir ese proceso de reflexión, ese proceso de autoanálisis, ese proceso de eh, mejoramiento constante en nuestros procesos didácticos. Recordemos también que la evaluación puede ser diagnóstica, es decir, necesitamos saber qué nivel de conocimiento, qué nivel de dominio existen en algunos contenidos, sobre todo cuando estamos empezando un curso. La evaluación también puede ser formativa, es decir, damos todas las recomendaciones, hacemos todas las correcciones específicas, pero eso no tiene implicaciones en la nota o en algún puntaje. Y la evaluación puede ser, como la conocemos más, sumativa, es decir, mediante un sistema de acumulación de puntos en los cuales a partir de ciertas actividades realizadas y su eficiencia y eficacia, pues se van logrando puntos. Así que este sistema de acumulación, puntos más, puntos menos, tenemos una nota final. Utilice métodos apropiados para la construcción de pruebas escritas. Existe bibliografía especializada sobre cómo desarrollar evaluaciones, cómo desarrollar pruebas escritas, cuáles son los procedimientos para desarrollar medición de ítems, por ejemplo, objetivos o ítems que sean subjetivos. Eh, Todos estos conocimientos que son más cuantitativos, todos aquellos que son más cualitativos. Como les digo, existe bibliografía bastante especializada a nivel internacional y a nivel nacional que nos sugieren, ¿verdad?, que nos explican cuál es la mejor manera de desarrollar estas secciones. Así que si tenemos que hacer
una prueba escrita como tal, pues ¿cuáles son las reglas para elaborar una prueba de esta? Si tenemos que aplicar una prueba oral, si tenemos que desarrollar una evaluación para un proyecto, para un experimento o para elementos que sean de otra naturaleza que no sea la escrita, ¿cuáles son las recomendaciones que nos brinda la literatura sobre evaluación en este respecto? Confeccione rúbricas, escalas de evaluación para calificar trabajos escritos, exposiciones, proyectos, entre otros. Pues es lo mejor que podemos realizar, porque a partir de las rúbricas, de las escalas o de las listas de cotejo, lo que vamos a establecer son criterios. Así que esos criterios, como decíamos anteriormente, son los que nos permiten definir si el trabajo está desarrollado o no. ¿Por qué? Porque vamos a tener en el caso de proyectos, por ejemplo, o en el caso de ensayos, que es lo que se me ocurre en este momento, podríamos desarrollar o podríamos tener trabajos de naturaleza muy distinta en los cuales uno dice, bueno, los trabajos ambos están bien, pero son completamente distintos. Claro, lo que ocupamos es un criterio más técnico que me determine en qué medida se cumplieron los objetivos que habíamos puesto para la realización del trabajo, porque en sí mismo, por su naturaleza, por la diferencia de las temáticas que aborda y ese tipo de cosas, pues se convierte en algo un poco difícil de calificar. Por lo tanto, la existencia de una rúbrica o la existencia de una escala de evaluación nos permite tener un instrumento de comparación entre ambos documentos. Señale a los estudiantes los objetivos que tiene la prueba con antelación para que sepan cómo prepararse. Pues esto es fundamental, decir de qué se trata un examen, pues qué temas o qué objetivos vamos a evaluar en ese examen. Lo ideal es que esto esté en el planeamiento, que esto esté en el cronograma. Eso sería bastante oportuno porque nos permite dimensionar y al estudiante le permite dimensionar, bueno, estamos en tal unidad, esta unidad se va a evaluar de tal y tal manera, esos son los contenidos, este es el objetivo de la unidad y por tanto esto orienta el tipo de aprendizaje, el tipo de técnica de estudio que pueden desarrollar ellos y también al docente le orienta el tipo de prueba que puede realizar. ¿Por qué? Porque vamos a tener contenidos que no siempre son o no siempre van a tener como mejor opción una evaluación escrita o no necesariamente haya que evaluarla de una manera oral o con una rúbrica. Contenidos van a tener y las unidades se van a estructurar en diferentes naturalezas, así que esto es importante conocerlo. Aquí hay una frase de Séneca bastante interesante. Dice, ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina. Así que, pues de acá resumimos el criterio. Los objetivos son lo fundamental para poder establecer el tipo de evaluación. Bien, por acá tenemos un concepto que en docencia universitaria sale mucho a flote, pero pocas veces se reflexiona sobre él, y es el concepto de libertad de cátedra. Por acá tenemos una definición. Dice la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones a través de la enseñanza, ejercida como saber organizado por profesores y en relación con alguna disciplina académica. Se configura, en efecto, como una expresión concreta, entre otras que se hallan en el texto constitucional, de la genérica libertad de pensamiento concebida como la producción, transmisión o recepción de opiniones, creencias y contenidos científicos. ¿Qué extraemos de aquí? Bueno, que la libertad de cátedra es esa libertad que tiene todo docente de enseñar los contenidos, ¿okay? De enseñar el producto de sus investigaciones o de su propia actividad académica sin que tenga una persecución ideológica o una persecución política o de algún otro tipo por el contenido de sus experiencias. Sin embargo, vamos a desarrollar un poquito más este concepto. De momento nos preguntamos, bueno, ¿por qué una libertad de cátedra? ¿Cuál es la necesidad de establecer este margen, ¿verdad? De libertad para desarrollar las clases universitarias? Bueno, recordemos que la ciencia ha tenido serias dificultades a nivel histórico. Recordemos, por ejemplo, la Inquisición, ¿sí? En las cuales el saber como tal puede ser amenazado únicamente por contradecir alguna, algún conocimiento que se considera no contradecible.
Recordemos elementos como el despotismo ilustrado, ¿ok? Recordemos elementos también muchísimo más políticos o en el sentido económico que generan persecución, que generan diferencias de ideología, que generan eh, también la amenaza a intelectuales. Recordemos el holocausto judío, entre todos estos elementos que podemos establecer en la historia con muchísimo más precisión, por supuesto, casos de Galileo Galilei, caso de Charles Darwin, caso de muchos intelectuales que en alguna medida sufrieron persecución, que en alguna medida tuvieron que enfrentarse a autoridades políticas o religiosas precisamente por el contenido de sus investigaciones. Así que esto significa una pérdida de insumos bibliográficos, esto significa una amenaza hacia el desarrollo de la ciencia, de la intelectualidad como tal. Ahí donde nace el concepto, la necesidad de tener una libertad de cátedra. Así que revisemos algunas condiciones interesantes sobre este concepto. El profesor está facultado para desarrollar su actividad en la forma en que estime más conveniente, aunque con sujeción a criterios serios, objetivos y técnicos. O sea, podemos realizar diferentes actividades a nuestro criterio, diferentes enfoques a nuestro criterio sobre los temas que estamos teniendo, siempre y cuando estén sujetos a criterios serios, objetivos, técnicos. O sea, no se trata tampoco de pues, hacer lo que queramos en la clase, no, tenemos que fundamentarlo de una manera. La cátedra universitaria es metodología, es estructuración del conocimiento, es razonamiento y argumentación, búsqueda de transmisión de la verdad de una manera organizada. Entonces eso significa que si yo soy partidario de cierto enfoque pedagógico, bueno, pues puedo utilizarlo. Si yo soy partidario de ciertas teorías, de ciertos enfoques académicos, los puedo utilizar siempre y cuando logre sustentar esto a través de la manera en que estructuro mi curso, a través de la estructura en que desarrollo la metodología. La libertad de cátedra toma como contenido específico la protección de los profesores en su actividad cuando ésta es ejercida de forma sistemática y organizada y en relación con una disciplina académica institucionalizada. Es decir, que podemos tener nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestras convicciones sobre diferentes temas políticos, ideológicos, religiosos, etcétera, etcétera, porque somos seres humanos sociales. No hay ningún problema en tener nuestra propia opinión. El punto es cuando estamos desarrollando una disciplina académica de la cual estamos dando clases, pues este tipo de elementos tienen que pasar por un filtro de objetividad, ¿okay? Y tomar en cuenta y diferenciar muy bien qué es mi opinión y qué es lo que está ya fundamentado bibliográficamente o comprobado o estudiado por la ciencia. Entonces, siempre y cuando tengamos esta objetividad, la libertad de cátedra nos protege. Un texto más de Céline Arce nos señala: no significa la libertad de cátedra de manera alguna que la universidad delega en el profesor toda la materia atinente a la organización y contenido de la materia objeto de enseñanza. Por el contrario, no es incompatible con dicha libertad la potestad de la universidad de poder definir el contenido y la programación de la cátedra correspondiente, incluida la definición de temarios para efectos de evaluación de los estudiantes. Es decir, no significa delegar en el docente, aquí está el programa y busque a ver qué enseña. No, se trata de una línea de investigación que está marcada precisamente por las fuentes bibliográficas. Recordemos que aquí tienen que ver las figuras como los docentes catedráticos, los decanatos, directores de carrera, estas figuras universitarias, esas autoridades académicas que son los encargados de profundizar en la investigación de los temas y que son los encargados de ir definiendo los ajustes a los programas de estudio. Entonces la libertad de cátedra también puede ir por una orientación clara, una orientación específica de la universidad, de la escuela, la facultad o los mismos directores de carrera o decanatos. La libertad de cátedra no puede extrapolarse a tal punto que sea el profesor que inclusive define el contenido del programa de los estudios. Bueno, es lo que estamos conversando en este momento. Se trata entonces de un proceso conjunto de investigación, diríamos un proceso institucional.
Bien, a este punto, desarrollados estos temas y teniendo en cuenta estas condiciones, vamos a desarrollar algunas recomendaciones por su salud académica. En primera instancia, dice, el primer día de clases siempre entregue y explique el programa y el cronograma con los detalles del curso que impartirá. Eso es importantísimo, ¿ok? El programa, el cronograma del curso es un contrato de trabajo, es una garantía para el estudiante y para el docente en la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje está planificado. Por supuesto, podría tener algunas ligeras variaciones, el currículum también puede ser flexible, tiene que tener algún tipo de flexibilidad. Sin embargo, el tener un documento que respalde, un documento que especifica la estructura del curso, nos va a ahorrar muchos problemas o muchas confusiones en el sentido de que ya las cosas están dadas por escrito. La clase magistral es una de las técnicas más usadas por docentes. Algunas personas tienen la virtud de impartirlas de manera espléndida. Sin embargo, tenga a mano un buen repertorio de técnicas didácticas participativas y con enfoque andragógico, con el fin de diversificar su didáctica. Esto es fundamental que lo hagamos siempre, que busquemos alguna manera de innovar, que busquemos alguna manera de crear ambientes dinámicos. La docencia hoy por hoy tiene un reto enorme y es que las nuevas generaciones pues vienen con otro tipo eh, de elementos contextuales que hacen que el aprendizaje requiera de otras fuentes, sobre todo el manejo de insumos tecnológicos, sobre todo el manejo de la información. Hoy en día el acceso a la información está ahí, está fácil, está sencillo. Lo que habría que orientar más es qué hacemos con esa información, cómo clasificamos toda esa información, cómo desarrollamos un sistema en el cual el estudiante pueda sistematizar y utilizar la información adecuadamente. Nunca deje de actualizarse, decía John Cotton. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. ¿Okay? Es fundamental entonces que nosotros tengamos esa facilidad o esa pasión por mantenernos al día, mantenernos en la vanguardia de nuestros temas que desarrollamos en los cursos. Recuerde que evaluar es documentar cómo los estudiantes van logrando los objetivos diseñados. Así que diseñamos objetivos en nuestros cursos, en nuestros programas, y lo que hacemos es documentar cómo el estudiante va desarrollando, va alcanzando, va logrando ese objetivo. Toma en cuenta que un examen también evalúa su trabajo como docente. Cada aplicación debe ir acompañada de una revisión de objetivos, de metodología y la retroalimentación correspondiente para la clase y nuestra labor docente. Y por último, disfrute lo que hace. Transmita con pasión el arte de enseñar. Sus estudiantes siempre recordarán eso de usted. Bien, por acá las fuentes bibliográficas con las que hemos realizado este trabajo, adjunto por acá para que puedan profundizar un poco más en ellas. Hasta aquí este video, les agradezco mucho la atención y el apoyo que significa este proceso. Le deseamos lo mejor desde el programa de investigación y desarrollo académico de la Universidad Santa Lucía. Les deseamos éxito en su labor académica. Muchas gracias.